Hola, ¿qué tal amigos? Les habla el Cuatillo Regalón y bueno, en esta ocasión les traigo un tutorial para saber cómo desfragmentar el disco duro. Bueno, para comenzar quisiera explicar un poco acerca de qué es desfragmentar y bueno, en qué casos hacerlos, en qué casos no, etcétera, etcétera, y cómo hacerlo. Bueno, para empezar, ¿qué es desfragmentar un disco duro? Desfragmentar el disco duro se refiere a, como su nombre lo dice, reunir o hacer lo contrario de fragmentar, es decir, todos los fragmentos que nosotros podamos encontrar de un archivo, reunirlos en un solo archivo y hacerlo pues como está original, todo seguido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el disco duro es como un CD o un DVD que se pone a girar, entonces obviamente como es un disco duro, necesita de un lector y de un escritor, en este caso como si fuera el quemador. La diferencia entre los discos de CD, DVD y el disco duro es que lo que escribe en ellos o lee de ellos es una aguja en vez de ser un láser. Y bueno, como esa aguja es mecánica, la mayor parte de las veces, bueno, como el disco duro está girando muy rápidamente, no sé, 10.000 revoluciones por minuto, por ejemplo, entonces la aguja por rapidez, precisamente porque está trabajando muy alta velocidad, lo que hace es, cuando vas a guardar tú un archivo muy pesado, estamos hablando de arriba de 500 megas, 1 giga, 2 gigas, etcétera, entonces lo que hace la aguja es empezar a distribuir el archivo en diferentes partes del disco. ¿Para qué? Pues lo hace de esa manera simplemente para ahorrar tiempo en el momento de copiar archivos o guardarlos en el disco, ¿sí? Este, pero pues ese tipo de cosas de querer ahorrar tiempo al momento de guardar los archivos, pues provoca precisamente que se fragmenten, que se hagan en diferentes, se pongan en diferentes partes del disco. Entonces, cuando queramos acceder a ese archivo que es muy pesado, no sé, una película, por ejemplo, que de 1 hora o tal vez más, entonces al momento de leerlo se va a tardar más porque van a tener que buscar en todo el disco, va a tener que buscar todos los fragmentos y empezar ahora sí a reproducirlos, en este caso que sea una película, o si lo quieres copiar del archivo a una memoria, etcétera, pues va a tener que buscar todos los fragmentos y pues en este caso copiarlos, ¿verdad? Entonces, prácticamente eso es cuando un archivo está fragmentado. Lo que nos va a hacer el proceso de desfragmentar es buscar todos los archivos, perdón, todos los fragmentos de un archivo grande y va a reunirlos y va a organizarlos. Imagínense la descripción gráfica que, por ejemplo, tenemos un archivero con muchos papeles desordenados que no se pueden ni cerrar. Entonces lo que nosotros queremos hacer es organizarlo, y al momento de organizarlo, ponerlos en carpetas, todos los archivos diferentes, entonces se ahorra tiempo al momento de buscarlos, ¿verdad? Encontrarlos y lo hacemos más rápido. Entonces pasa lo mismo con el disco duro, ¿verdad? Cuando el disco duro está desfragmentado, entonces es más rápida en teoría la computadora y también requiere menos recursos, ¿verdad? Bueno, ya sin más preámbulo, para saber cómo se hace este proceso de desfragmentación, hay varias maneras de hacerlo. Windows, lo que es el soporte de Windows, ya tiene una herramienta para hacerlo, gratuita precisamente, y ya viene instalada con todos los sistemas operativos, entonces podemos hacerlo de esa manera. Sin embargo, hay otras herramientas en internet, otras opciones que nos ofrecen lo mismo que hace esta herramienta de Windows, pero a una mejor calidad, porque lo que hace lo que hace el desfragmentador de Windows no muchas veces es lo más óptimo, ¿verdad? O no muchas veces es correcto. Bueno, entonces para hacerlo mediante el proceso de Windows es muy sencillo. Nos vamos al botón inicio, todos los programas, y luego vamos a buscar accesorios, y dentro de accesorios está accesibilidad, y dentro de herramientas del sistema, y dentro de herramientas del sistema está desfragmentador de disco duro. Aquí es el que les digo, desfragmentador. Entonces aquí nos va a enumerar todos los discos duros que tengamos instalados en nuestra computadora. Normalmente nos va a aparecer así. Entonces aquí me dice que el fragmentado, ahorita el disco duro está fragmentado a 4%. Esto es importante, ¿por qué? Porque si el disco duro está fragmentado menos del 10%,
no es necesario desfragmentarlo, ya que el hecho de desfragmentar es un proceso muy tardado y no te va a ahorrar en tiempo y en rendimiento abajo del 10%. Es decir, si yo tengo un 4% fragmentado y está 9% fragmentado, entonces cualquiera de los dos es lo mismo en cuanto a rendimiento y tiempo, ¿verdad? Pero ya arriba de 10, 11, 12, 20, 50, 70, ahí sí ya es necesario desfragmentarlo. Bueno, entonces para empezar, esta lectura que viene aquí es de la última vez que se analizó el disco. Entonces, para empezar quiero saber qué tan fragmentado está. Le doy clic al botón iniciar análisis o analizar disco para saber cuánto está fragmentado de mi disco duro. Este primer botón de analizar nos va a analizar el disco duro para saber cuánto está fragmentado, no para empezar así en sí el proceso de desfragmentación, ¿ok? Bueno, ya terminé de analizar el disco duro y después de hacer el análisis me lanza este resultado y me dice que está 0% fragmentado. Para el sistema, para Windows, con este desfragmentador está 0%. Y aquí ya no es necesario desfragmentarlo debido a que no está fragmentado. Bueno, eso es lo que nos lanza el desfragmentador de disco. Sin embargo, hay una herramienta gratuita, se las voy a dejar en la descripción de video. Es una herramienta, una aplicación o un programa, como ustedes lo quieran llamar, para desfragmentar el disco duro. Aquí viene en la descripción del video, se llama Perform Defragler. Bueno, como se lea, que significa Perform es la marca y Defragler es desfragmentador. Entonces aquí yo lo tengo la versión en español. Aquí nos lanza ya más opciones que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, viene la unidad C y luego me dice cuál es la capacidad, cuál es el disco usado, el espacio libre, cuánto está fragmentado y el estado en el que está. Entonces, para empezar, primero necesitamos analizar, como en el otro, pero necesitamos analizar. Aquí me va marcando, este es un mapa, una guía, me va marcando los archivos que tiene el disco duro. Todos estos cuadritos representan los archivos que tiene el disco duro y cómo se encuentra. Si te fijas, los rojos deben de estar todos seguidos, así como los amarillos, y los azules, y los naranjas, y rosas, etc. Entonces aquí me dice que está fragmentado en 1%. Bueno, este es mi caso, pero el de ustedes pues les va a aparecer, no sé, un 10, 15%. Entonces aquí hay que desfragmentarlo. Una aclaración antes de comenzar el proceso de desfragmentación es que no tienen que tener ningún otro programa abierto, ya que como se están moviendo archivos en general, el disco duro está moviendo archivos, es decir, los está quitando de una parte y poniéndose a la otra para organizarlos. Si tú usas el internet o usas otra aplicación que esté usando el disco duro, el proceso va a ser mucho más tardado e incluso puede que no sea tan eficiente, ¿verdad? Entonces, una vez comenzado el proceso de desfragmentación, necesitamos no tener ningún programa abierto y dejar que acabe hasta el fin, o sea, dejar que termine completamente. Es decir, si es una laptop, dejarla conectada y funcionando toda la noche, y si es una computadora también de escritorio, también dejarla funcionando toda la noche hasta que acabe. Bueno, aquí si ustedes quieren saber qué significa cada uno de estos cuadritos, aquí viene lo que significa cada color, etcétera. También el tiempo de desfragmentación depende mucho de qué tanto espacio usado tengas en tu disco duro. Mi disco es de 150 GB y tengo usado 80, me quedan 45% libre. Entonces este disco duro no se va a tardar mucho, ¿verdad? Pero sí, o sea, me refiero a lo mejor unas 2 horas a lo mucho. Pero ustedes tienen un disco de más capacidad y tienen más archivos en él, se va a tardar mucho más. Bueno, ahora voy a comenzar el proceso de desfragmentación y lo que hace al principio es crear una lista de los archivos a los que va a mover, de los archivos que están fragmentados, y después va a comenzar a trabajar en ellos. ¿Y cómo sabemos que está trabajando en ellos? Porque aquí me dice, está trabajando en este archivo. Y bueno, eso es todo. Nada más esperamos a que termine, reinicien su computadora y listo, ya pueden usarla. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Cualquier comentario, duda o sugerencia la pueden dejar en el video. Gracias.